Buenos días a todos, mi nombre es Redwan Ahmed y hoy venimos a explicar el problema número 13 de la tercera hoja de derivadas de matemáticas de segundo de bachillerato. Pues este problema número 13 nos plantea que sea la función f definida por f de x es igual a e elevado a x partido x menos 1 para cuando el valor x no tiende a 1, cuando el valor x no vale 1, nos pide hallar asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento, además de máximos y mínimos relativos. Y el apartado C nos pide los puntos de corte con el eje X e Y. Y por último nos pide representar gráficamente. Bueno, primero de todo, con los datos que nos plantea este enunciado, nos dice que cuando x no vale 1, ya que sabemos que si sustituimos el 1 en esta función, el denominador sale 0. En ese punto no existiría. Entonces, podemos deducir que el dominio es R menos el 1. Esta función existe para todos los valores de R menos el 1. Bueno, pues para empezar vamos a hacer el apartado A. Como sabemos, asíntotas hay verticales, horizontales y oblicuas. Vamos a empezar por estas primeras, que son las verticales. Y sabemos que una asíntota vertical es cuando el límite, cuando x tiende a A de f de x, nos da más o menos infinito. Y diréis, ya, pero dentro de ese dominio, ¿qué valor a vamos a dar? Bueno, pues en este caso tenemos que tomar el valor 1, que es el único valor posible, como decimos, problemático, que nos puede dar una asíntota vertical. Hacemos el límite cuando x tiende a 1 de e elevado a x partido x menos 1. Y esto nos sale e elevado a 1 partido 1 menos 1, que es e partido por 0. Esto es una indeterminación de un número partido por 0 y nos sale más menos infinito. Y como nos pide representar gráficamente esta misma función, deberíamos sacar para qué lado tiende a más infinito y para qué lado tiende a menos infinito, ya que nos ayuda mucho a la hora de representarlo gráficamente. Para ello haremos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha y por la izquierda. Cuando tienda a 1 por la izquierda, de e elevado a x partido x menos 1, arriba nos da un valor positivo y abajo nos da un valor negativo. Entonces sabemos que positivo entre negativo, pues negativo, tiende a menos infinito. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, de e elevado a x partido x menos 1, arriba nos da un valor positivo y abajo nos da un valor positivo también. Entonces es más infinito. Entonces de esto podemos deducir que hay una asíntota vertical en x igual a 1. Pasamos a la siguiente posible asíntota, que son las asíntotas horizontales. Sabemos que hay una asíntota horizontal cuando hacemos el límite, cuando x tiende a más menos infinito, de f de x. Y este límite nos tiene que dar un valor a. Bueno, pues nos disponemos a hacerlo. Límite cuando x tiende a más infinito de e elevado a x partido x menos 1.
nos da una indeterminación que es e elevado a infinito partido infinito menos 1, pero el infinito de arriba es de mayor orden, ya que es una exponencial. Entonces, además aquí no habría problema porque son los dos positivos. Un número más grande dividido entre uno cada vez más grande, pues debemos saber que es más infinito. Entonces, cuando el límite tiende al más infinito, cuando la función tiende al más infinito, no tenemos una asíntota horizontal, ya que nos debe dar un valor entero. Pero esto no quiere decir que no haya asíntotas horizontales, ya que ya hemos dado casos en los que el límite, cuando tiende a más infinito, no da una asíntota, pero sí el límite cuando tiende a menos infinito, o viceversa. Entonces, si hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito de e elevado a x partido x menos 1, e elevado a menos infinito, e elevado a un número cada vez más pequeño, nos sale que es 0. Y cualquier número dividido entre 0, en este caso menos infinito menos 1, 0 entre menos infinito menos 1, sabemos que da 0. Entonces, de esto podemos deducir que hay una asíntota horizontal en i igual a 0. Podríamos calcular las oblicuas, pero veríamos que no saldría ninguna, ya que al tener horizontales, asíntotas horizontales, nunca tiene oblicuas. Entonces, sabiendo ya las asíntotas que tiene, que es una vertical en x igual a 1 y una horizontal en y igual a 0, pasamos al siguiente punto, que es el apartado B. El apartado B nos pide crecimiento y decrecimiento y además de máximos y mínimos relativos. ¿Cómo los hacemos? Pues primero tenemos que sacar los intervalos posibles en los que la función crece o decrece. Y estos intervalos se sacan haciendo la derivada de la función. La derivada de f de x es, como es una división, la derivada del numerador, la derivada de e elevado a x, que es e elevado a x, por el denominador, que es x menos 1, menos el numerador por la derivada del denominador. La derivada de x menos 1 es 1. Dividido entre el denominador al cuadrado. Aquí podemos simplificar arriba, ya que nos sale e elevado a x por x menos 1 menos e elevado a x partido x menos 1 al cuadrado. Y diréis, podríamos parar aquí, pero hay aquí dos valores que están multiplicando. Podemos sacar e elevado a x como factor común. Esto nos saldría que es igual a e elevado a x. Ponemos un corchete, ya que hay un paréntesis aquí, por x menos 1 menos 1 dividido entre x menos 1 al cuadrado. Podemos aquí sumar estos dos, sale e elevado a x por x menos 2. Todo esto dividido entre x menos 1 al cuadrado. Podríamos multiplicar el e elevado a x por los valores dentro del paréntesis, pero no nos ayuda, ya que debemos de sacar cuando esta derivada vale 0, que es cuando el numerador vale 0, o cuando esta derivada, el denominador, vale 0. Pues nos simplifica mucho las cosas, ya que e elevado a x por x menos 2 debemos sacar cuando vale 0. Pasamos e elevado a x dividiendo, y 0 dividido entre esto es 0, entonces x menos 2 es igual a 0. Pasamos el menos 2 al otro lado sumando y sale que x es igual a 2. Aquí ya tenemos el primer punto. Y ahora
sacamos cuando el denominador vale 0. X menos 1 al cuadrado es igual a 0. El cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de 0 es 0, por ende x igual a 1 es igual a 0. Pasamos el menos 1 al otro lado, sumando, y sale x igual a 1. Con estos dos puntos ya podemos hacer los intervalos. Hacemos el intervalo que es menos infinito 1, el 1, 2 y el 2 más infinito. Hacemos una tablita aquí para compararlos y debemos sustituir en la derivada valores de estos intervalos. Si sustituimos un valor de este intervalo, si podemos hacerlo con la calculadora, por ejemplo, pero podemos hacerlo directamente, como por ejemplo es el 0. Si sustituimos aquí, nos sale que e elevado a 0 es 1 por 0 menos 2. 1 por menos 2 es menos 2. Partido 0 menos 1 al cuadrado. Esto sería mejor, se vería mejor si lo escribiésemos. F derivada en 0 es igual a e elevado a 0 por 0 menos 2 partido 0 menos 1 al cuadrado. Arriba, como hemos dicho, sale menos 2. Y abajo es menos 1 al cuadrado, que es 1. Y esto nos sale menos 2. Sale un valor negativo, entonces aquí pondríamos un menos. Sustituimos un valor de este intervalo y como tiene que ser sí o sí decimal, pues ya no podríamos hacerlo aquí, hacerlo escrito, deberíamos hacerlo en la calculadora y veríamos que nos saldría también un número negativo. Entonces pasamos al siguiente intervalo, que es 2 más infinito. Hacemos f en cualquier número, cogemos el 3 para que nos resulte más fácil. Nos sale que e elevado a 3 por 3 menos 2 partido 3 menos 1 al cuadrado. Esto es igual a e elevado a 3 partido 4. Y aquí podríamos resolverlo, pero nos da igual el valor que salga. Lo más importante es que sea positivo o negativo, para saber si es creciente o decreciente. En este caso, como es un número positivo entre otro positivo, también es positivo. Pues al comparar estos valores en la derivada, sabemos que en la función, al ser este negativo, en este intervalo es decreciente. En este intervalo también es negativo, por ende es decreciente. En este intervalo es positivo, por ende es creciente. Bueno, y lo que nos pide ahora son máximos y mínimos relativos. Como aquí solo tenemos un paso de decreciente a creciente, solo puede haber un mínimo. Y ese mínimo es en el punto 2, es en el punto que pasa de decreciente a creciente. Hacemos el punto 2 y nos sale, si sustituimos f de 2, nos sale e elevado a 2 partido 2 menos 1, que es igual a e elevado al cuadrado partido 1, que es igual a e elevado a 2. Entonces, en el punto 2, e elevado a 2, tenemos un mínimo relativo. Bueno, pues ya hemos sacado, como hemos visto antes, las asíntotas, una vertical y una horizontal, y ya tenemos los intervalos de decrecimiento y crecimiento, además de un mínimo relativo. El último paso que nos quedaría para representar esta función sería sacar los puntos de corte con el eje X e Y. Los puntos de corte con el eje X e Y son relativamente fáciles. Por ejemplo, hacemos el punto de corte con el eje X. ¿Cuándo cualquier función corta con el eje X? Pues cuando su valor y
que es la altura, da 0, que es justo cuando coincide con el eje X. Pues hacemos f de x es igual a e elevado a x partido de x menos 1. Esto es igual a y, entonces e elevado a x partido de x menos 1 es igual a 0. Aquí escribimos que nos hace falta que y sea 0. Y aquí lo único que tenemos que hacer es despejar. Nos pasamos este término al otro lado multiplicando. Esto por 0 es 0. Nos sale que e elevado a x es igual a 0. Y como sabemos, esto no se puede dar en ningún caso, ya que ningún número elevado a x, ningún número elevado a otro número va a ser 0. Entonces ponemos que no existe por ende no corta con el eje X. Y ahora vamos a hacer el punto de corte con el eje Y. El eje Y, el punto de corte con el eje Y es cuando el valor de X es igual a 0. Entonces lo único que deberíamos hacer es f de 0. Sustituimos 0 en la función, nos sale e elevado a 0 partido 0 menos 1. E elevado a 0 es 1 y 0 menos 1 es menos 1, por ende es menos 1. En el punto x igual a 0 y igual a menos 1, tenemos el punto de corte con el eje Y. Bueno, pues vamos a hacer una recopilación de datos antes de ponernos a representarla. Tenemos que asíntota vertical en x igual a 1. Asíntota horizontal en y igual a 0. Tenemos que el punto 2e al cuadrado es un mínimo relativo y que corta con el eje Y en el punto 0 menos 1 y no corta con el eje X. Bueno, pues al tener todos estos datos ya pues nos facilita mucho la cosa porque lo tenemos todo junto y ya podemos casi imaginárnoslo en la cabeza. Lo único que nos falta es preparar los dos ejes para representarla. Bueno, pues ya tenemos preparada la gráfica. Ahora lo único que nos hace falta es representar. Sabemos que hay una asíntota vertical en x igual a 1. Pues nos vamos a x igual a 1 y sabemos que hay una asíntota por aquí. Y luego hay una asíntota horizontal en y igual a 0 y esa asíntota horizontal coincide con el eje X. Entonces no hace falta que las dibujemos, solo acordarnos de ello. En el punto 2 elevado al cuadrado hay un mínimo relativo. Sustituimos, hacemos esto con la calculadora y podemos comprobar que nos sale 7,39. Nos iríamos al punto 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y más o menos la mitad. Aquí hay un mínimo. Y luego sabemos que corta con el eje Y en el punto 0, menos 1. Aquí hay un punto de corte. Luego en la asíntota, como hemos visto antes, en la asíntota vertical, cuando tiende a 1 por la izquierda, tiende al menos infinito, y cuando tiende al 1 por la derecha, tiende al más infinito. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tiende a 1 por la izquierda, esta función viene por aquí,
¿vale? Que cuando tiende a 1 por la derecha, esta función viene por aquí. Bueno, y ya podemos ver más o menos cómo va. Lo único que nos queda es juntar estos dos puntos. Y como nos acordamos de que tiene una asíntota horizontal en el eje X, pues nunca puede tocarla. Entonces la función iría por aquí. Haría esto. Y luego sabemos que tiende al más infinito por la derecha y que aquí tiene un mínimo, entonces tiene que bajar aquí. Y a partir de este punto es creciente. Ya hemos visto los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y del 2 al más infinito es creciente. Pero no sabemos qué pendiente puede tener, si es creciente así o si es creciente así. Entonces lo que nos facilitaría las cosas sería dar el valor para cualquier punto de estos para saber más o menos la pendiente que tiene. Yo en mi caso voy a dar el valor para cuando x vale 3. Y si sustituimos, nos sale f de 3 es igual a e al cubo partido 3 menos 1. E al cubo partido 2. Lo hacemos en la calculadora un momentito. Y nos sale 10. 10,05, pero ese 0,5 lo podemos despreciar en esta escala. Nos vamos al punto 3 y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues en el punto 3 tiene esta pendiente. Lo único que nos queda es dibujar una pequeña parábola aquí que junte estos dos puntos. Tendría esta pendiente más o menos. Y así nos quedaría la función. Si queréis los podemos dibujar de una manera un poco más clara para que lo veáis, ya que aquí con tanta línea y tanta rayita que hemos puesto de las asíntotas pues no se ve. Cojo un momentito otro color para que se vea mucho más claro. Aquí tenemos el punto 1. Aquí el punto 0 menos 1. Pues la función iría así. Y por este lado haría esta parábola. Así nos quedaría la función. Y bueno, pues este ha sido el problema. Espero que no os haya resultado muy difícil y que lo hayáis podido comprender. Y muchas gracias.